Muy buenas tardes. Queremos agradecer el día de hoy la oportunidad de platicar con la doctora Nora Rangel. La doctora es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. También es maestra y doctora en Ciencia del Comportamiento con orientación en Análisis de la Conducta por la Universidad de Guadalajara y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2010. También es profesora con perfil deseable que otorga la Secretaría de Educación Pública. La doctora inició formalmente su carrera como profesora investigadora en el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento, mejor conocido como CEIC, desde 2003, y se incorporó posteriormente en el 2006 al núcleo académico básico del posgrado de este centro, en la maestría en 2009 y posteriormente al doctorado. También tiene amplia experiencia en el desarrollo de formación a nivel pregrado, tanto en la Universidad de Guadalajara como algunas participaciones que ha tenido en el ITESO. Actualmente también ha tenido la posibilidad de impartir cursos en el extranjero, específicamente a nivel doctorado en ingeniería en la Universidad de Medellín en Colombia, y tiene una producción amplia de capítulos y artículos en revistas de arbitraje nacional e internacional. También ha expuesto sus trabajos en foros nacionales e internacionales y ha participado en la formación de recursos humanos, es decir, de tesis de distintos niveles, tanto a nivel pregrado como maestría y doctorado, principalmente en el área de comportamiento social. Bueno, en el caso de la gestión también ha tenido mucha experiencia. Durante el periodo 2010 al 2013 fue coordinadora de la maestría y del doctorado en Ciencia del Comportamiento con orientación en Análisis de la Conducta. Y desde 2018 se desempeña como directora del Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento, adscrito al CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Posiblemente muchos estarían de acuerdo conmigo que pues la doctora Rangel es directora de uno de los centros de análisis de la conducta más importantes, no solo de nuestro país, sino de la región en general de América Latina. Por lo cual, además de su experiencia en análisis experimental de comportamiento social, pues nos complace mucho tenerla ahora, además de toda su experiencia y participación también pues muy activa en la organización de eventos científicos como la reunión de este mismo Sistema Mexicano de Investigación en Psicología y su participación también activa en la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, participando no solo como asistente, sino también como organizadora de algunos de estos congresos en sus ediciones. Y además, déjenme contarles que la doctora también pertenece a diversos comités de revistas científicas, es revisora, evaluadora, por ejemplo, de la Journal of Behavioral Health and Social Issues, y actualmente funge como la editora general de la revista Acta Comportamental. Entonces, como pueden ver, es un gusto platicar hoy con ella, ya que pues tiene mucho que contarnos de toda esta experiencia en distintos niveles que ha tenido. Pues quisiéramos preguntarle primero cómo empieza esta curiosidad por la investigación. Bueno, pues muchas gracias, doctora Rebeca, por la invitación a participar hoy aquí, por permitirme compartir un poquito de la experiencia que hemos tenido a lo largo de la carrera profesional. ¿Cómo empieza mi interés en la investigación? Fíjate que siendo yo estudiante de licenciatura, se llegó el tiempo me formé en el ITESO, y en aquel momento estaba dividido por semestres la formación teórica en cuanto a corrientes, ¿no? Entonces, pues se llegó el momento de que nos impartieran las materias relacionadas con el bloque conductual. Para eso ya habíamos pasado por psicoanálisis, por humanismo
y demás. Pero se llegó el momento de lo conductual en la carrera y por azares del destino, afortunadamente para mí, en ese momento los conductistas que estaban encargados de dar la materia eran ahora compañeros, colegas, colaboradores de aquí del CI, que en su momento eran asistentes de investigación y que estaban empezando a dar clases en las universidades. Entre ellos me refiero al doctor Carlos Torres, Everardo Camacho, Carmen Quintana, Gerardo Ortiz, Adriana González, Felipe Cabrera. Ellos eran profesores en el centro. La mayoría de ellos interconductistas además, ¿no? Que tuve esa suerte de encontrarme con ellos en mi formación. Y pues yo los escuchaba hablar de psicología desde un frente distinto, que era el de la investigación, porque todos ellos estaban además involucrados con esta área de la investigación, de la que yo estuve, te estoy hablando que estaba en mi quinto, sexto semestre, de la que yo estuve alejada completamente en las otras corrientes. A lo mejor sí se hacía investigación cualitativa, diseños de instrumentos y ese tipo de cosas, pero no investigación experimental. Cuando empezaban a transmitirnos todo ese conocimiento, obviamente nos enfrentaron a los retos más grandes como estudiantes, por ejemplo, exigirnos leer en inglés, que en aquel momento no era tan común, ¿no? A leer a Cantor, a leer a Ribes, que bueno, que todos sabemos que leer a Ribes es muy interesante, pero los primeros encuentros con Ribes no son los más fáciles, ¿no? Entonces, bueno, escuchar a compañeros que decían, pues, ¿de qué sirve escribir si no entendemos, no? Y para mí eso se convirtió en un reto en decir, pues, ¿cómo que no entendemos? Pues claro que podemos entender y hay que empezar a meternos un poquito más. En ese momento, el doctor Emilio estaba buscando asistentes de investigación. Y a través del doctor Everardo Camacho y Carlos Torres fue que habían sido mis maestros, habían tenido contacto conmigo como estudiante en el ITESO, me recomendaron para entrar como asistente de investigación del doctor Emilio. Recuerdo que llegué a la entrevista con el doctor Emilio y dijo, muy bien, entonces te espero mañana. ¿Qué día puedes empezar? Mañana, te espero mañana para que empieces a ser mi asistente de investigación. Y decía, wow, así de fácil es esto. Mañana y mañana. Y mañana empezamos, o sea, qué fácil fue. Yo estando en mi casa recibo la llamada, siendo estudiante de los semestres terminales de la carrera, y decir, se me está abriendo una oportunidad. Que bueno, como todos sabemos, las primeras becas que uno tiene en investigación son muy bajas de lo que te ofrecen económicamente, pero bueno, para mí, o sea, bueno, ya se me abrió una ventana, ¿no? Sin imaginarme la ventanota que se me estaba abriendo en ese momento. Y pues así empezó mi vida en la investigación. Ser asistente del doctor Emilio, pues fue uno de los retos más grandes a los que yo me enfrenté hasta ese momento de mi vida, en varios, involucrándonos a dos becarias más y a mí, en varios de sus proyectos de investigación y tratando de seguir el ritmo de todo lo que él decía o escribía, ¿no? Incluso de lo que él escribía, pues fue un desafío muy grande en aquel momento. Entonces esos fueron mis inicios en la investigación. Llegué al CEIC en el 98, siendo todavía estudiante de la licenciatura, y aquí sigo, tantos años después. Entonces, ¿tú dirías que hubo alguna mujer que te inspiró o más bien fue la influencia de ya estando ahí metida como becaria, lo que transcurría ya en ese momento, las influencias que luego determinaron cuáles iban a ser esas líneas de investigación? Fíjate que yo creo que he tenido la fortuna de enfrentarme a lo largo de mi vida, no solamente la profesional, en todos los sentidos, con hombres y mujeres que me han inspirado, ¿no? Igual en el ámbito profesional de investigación, te digo que había tanto compañeros como compañeras que me hablaban de esta idea de la investigación de una manera tan comprometida con ella, que creo que fue una opción para considerar desde ese momento. Entonces, obviamente,
como tú sabes, la investigación se hace en colaboración y los equipos Claro. siempre estuvieron formados por hombres y mujeres. Obviamente, teniendo al doctor Emilio a un lado, pues es de repente complicado que te diga que él no fue la gran influencia de mi vida para dedicarme a la Sí, sí, claro. investigación, pero también tuve muchas compañeras que estuvieron entregadas a esto y que claro que te inspiran con su compromiso diario, independientemente de las cuestiones que tengan en casa o en la vida familiar, si tienen familia, si tienen hijos, y que aquí están todos los días, claro que se vuelven una inspiración para ti, para decir, pues si ellas pueden, yo también puedo hacerlo, ¿no? A veces uno tiene la oportunidad de ver a otras investigadoras en diferentes etapas de la vida y son como muestras de, bueno, cuando hay alguien que tiene una familia, cómo hace para organizarse o cuando ya pasa a otra etapa de la vida, qué cosas empieza a hacer y por cuáles comienza a interesarse más ahora. Claro, eso, Sí, eso también es muy bueno para uno cuando uno está como observador, espectadora de esas otras que van como un poquito más adelante y sirven, claro, como muestra. Y lo preguntaba porque justamente me imaginaba que entrar como becaria del doctor Rives, pues debe ser toda una experiencia muy, muy emocionante de involucrarse en cosas pues que quizá no te imaginabas, pero también recibir cierta inspiración de esas figuras que te rodearon en ese momento. Y en sí, ese claro. sentido me gustaría preguntarte cómo te vas dando cuenta que te interesa lo que ha sido hasta ahora el gran campo al que has dedicado tu investigación, que es el comportamiento social. ¿Cómo vas identificando esas líneas que luego ya fuiste desarrollando? ¿Cómo te das cuenta que eso era lo que te interesaba? Creo que siendo becaria del doctor Emilio, precisamente me dio la oportunidad de estar desde el área de la investigación en varios proyectos, ¿no? Proyectos de aprendizaje, proyectos de desarrollo del lenguaje, proyectos de interacciones madre-hijo, que a Ujú. lo mejor en este momento de mi vida, si me hubiera metido en ese proyecto, diría, está muy padre el de interacciones madre-hijo, ¿no? Que Carmen Quintana ha sido la que ha colaborado con el doctor Emilio en ese campo, y el del comportamiento social. Cuando yo estudiaba en la licenciatura, cuando veíamos cuestiones de psicología social, no eran mis materias favoritas, la verdad. Me Ujú. parecía que se hablaba de lo social de manera muy abstracta, de representaciones sociales y demás, y yo decía, ay, no, no, ¿y esto con qué se come, no? No era algo en lo que yo me hubiera visto involucrada en mi vida profesional. Ujú. Cuando llegué al CEIC y empecé a ver cómo podíamos explicar el comportamiento humano complejo, social, en convivencia con otros, de una manera experimental, tan aterrizada, que también puede tener sus problemas, pero de una manera que hiciera contacto con lo que la gente estaba realmente haciendo en la vida diaria. Eso fue algo que me atrapó, cómo poder explicar por qué la gente, me acuerdo que en esos momentos leía cuestiones de Milgram, de la obediencia, y decía, ¿por qué la gente es obediente? ¿Por qué la gente hace lo que los otros le piden? ¿No? Que esos fueron los primeros cuestionamientos, y yo recuerdo que llegué en tercer semestre, de la maestría, teníamos que elegir un tema de tesis que fuera propio, ¿no? Ujú. Que no, lo que evaluaban es que no te mantuvieras haciendo lo que tu tutor en ese tiempo hacía. Y entonces yo me acuerdo que llegué con el doctor y me dijo, yo quiero estudiar obediencia. Y según yo eso estaba lejísimos de lo que él hacía, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que el doctor Emilio sonrió y me dijo, está bien, si vas a estudiar obediencia. Y yo, claro, leí el experimento de Milgram, súper interesante. Para los que no conozcan el experimento de Milgram, el estudio en donde un maestro le pide a un aprendiz, perdón, le pide a un participante que sea un maestro que le dé electroshocks a un aprendiz que comete errores. Ujú. Entonces, o sea, me parece muy interesante cómo alguien puede llegar a dañar a otro dándole electroshocks porque se está equivocando en una prueba, ¿no? Entonces, yo quiero ver por qué sucede eso, a qué se debe. Y entonces le dio risa en ese momento y me dijo, si te interesa estudiar el tema de la obediencia, yo te voy a guiar
pero no puedes ir por la vida dando choques. Entonces, olvídate de esa idea de los electrochoques. Ok. Y empezamos a abordar el área de la obediencia desde la psicología social, cómo era visto, cómo nos llevó al tema de la autoridad, cómo nos llevó al tema del poder. Terminó la maestría, empiezo el doctorado con el mismo tema y cómo se va convirtiendo, como mi trabajo de tesis, cómo se va convirtiendo en lo que forma la dimensión de poder, en lo que ahora se llama sociopsicología, ¿no? Ha Ok, sido todo el tránsito. toda una vida de trabajo, todo un tránsito que obviamente yo no lo veía venir. Seguramente el doctor Emilio lo veía venir, pero en su momento fue algo que se fue dando naturalmente hasta que sale el artículo en el 2008 del análisis teórico de las dimensiones funcionales del comportamiento social, en donde todo el trabajo que veníamos haciendo en la tesis se vuelca en la dimensión de poder de ese artículo, ¿no? Seguimos trabajando en eso y pues ahora se desarrolla la propuesta de la sociopsicología en 2016, en lo que seguimos trabajando paso a pasito. La verdad es que cuando uno se va involucrando en tantas facetas de la vida académica, pues perdemos un poco el tiempo de estar en el laboratorio y de estar produciendo datos y de estar reflexionando teóricamente, etcétera. El día a día nos va comiendo y creo que son pocas personas las que pueden realmente seguir enfocadas en lo académico cuando empezamos a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Se nos Sí, complica. es un reto ciertamente, pero creo que en el caso específico de las investigadoras, eh, sí son tareas que se agradece que se hagan por parte de otras investigadoras, porque me parece que también la parte de la gestión es importante, ¿no? Es importante dar esa visión que a veces uno tiene de cómo hacer las cosas, de cómo difundir el propio trabajo de investigación propio y de otros, ¿no? Y creo que como lo mencionas, a mí me dejas ver con esto que decías, pues también una preocupación de tu parte por poner tu granito de arena en ese sentido de hacer difusión de la investigación desde el análisis de la conducta. Y sí, es cierta, yo me imagino que debe ser todo un reto combinar la parte de la investigación y la parte de este trabajo de gestión, pero que claro que creo que es muy importante también desarrollarlo. Y justo sobre eso, yo me imagino, no lo sé, es un reto eso actualmente para ti, cómo combinar estas dos facetas de la vida académica, ¿no? Y no sé si eso también representa un reto también en lo familiar, en lo personal, cómo combinar estas tres grandes esferas que yo identifico, la vida familiar, la vida de la gestión, con ACTA, con el Centro de Investigaciones y, claro, tu trabajo de investigación. Sí, claro, yo creo que la vida académica, que es la que yo conozco, no quiero decir que otro tipo de actividades no lo sean, pero que la vida académica realmente se vuelve un reto cotidiano. Es decir, no hay momento en donde podamos estar sentados y decir, yo ya llegué aquí y aprendí lo que se tenía que hacer. Que creo que es lo que nos mantiene además en esta vida. Es todos los días llegas, te sientas en esta oficina o te vas al laboratorio y te encuentras con algo que te saca de tu zona de De confort confort, y sí, que hay que sí. ver cómo se hace eso que se te está presentando como problema. Creo que los que nos dedicamos a esto es porque nos volvemos adictos a esos retos y que te digan, ¿creías que ya sabías hacer las cosas? Pues no las sabes hacer y piensa cómo hacerlas y cómo salir de esto ahora. Entonces, sí, yo creo que es un gran reto y además es súper absorbente. La vida académica es súper absorbente y claro que se vuelve otro reto mantener el equilibrio en tu vida también familiar y social y demás, se vuelve un poco complicado. ¿Tú creerías que enfrentamos retos como investigadoras, sobre todo si tenemos este interés y estas ganas de estar como en esta esfera de la difusión, de la gestión?
de la investigación, de la docencia también, hay que decirlo, que esa es otra parte importante, eh, distintos a los que algunos compañeros, si estuvieran haciendo las mismas funciones, tienen. Yo soy una mujer que considero que el género, pero puedo estar equivocada, ¿eh? Yo no lo he percibido así. Yo no he percibido que el género ni me haya facilitado ni me haya obstaculizado cosas en general, ¿no? Obviamente sí hay momentos en la vida en donde te encuentras con trabas que te preguntas, ¿realmente estas trabas me las estoy encontrando por ser mujer o es que así se plantean en la vida, ¿no? Pero siempre me gusta ver el lado positivo y decir, no, debe ser que así se presentan en la vida. No, no creo que tenga que ver con mi género. Algunas veces hay personas que se empeñan en hacernos ver que así es. Y sí creo que nosotros podamos aportar el granito de arena. Puede haber hombres muy organizados, por ejemplo, pero creo que las mujeres sí les ganamos un poquito en eso, con los detalles y con lo multitareas y con... Pero claro, Rebeca, yo estoy de acuerdo en que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Entonces probablemente si hay mujeres que están aquí y que nos están escuchando y que han sufrido algún tipo de abuso por su condición de ser mujer, pues probablemente puedan no estar de acuerdo conmigo, ¿no? Hasta el momento yo creo no haber estado en esa situación, por eso te digo, no es algo a lo que yo le ponga especial importancia. Sí, y yo creo que depende también dónde se desenvuelva uno, ¿no? Yo creo que, bueno, tú y yo hemos compartido en algunos momentos ciertos ambientes y francamente, pues en esos ambientes uno no está pendiente como de esos puntos porque no hay necesidad, ¿no? Hay una convivencia, digamos, eh, normal. Eh, no sé si pudieras contarnos un poquito más acerca de cuáles son las líneas que actualmente estás desarrollando. Pues fíjate que, como te digo, desde siempre la vida me llevó a trabajar en el área de comportamiento social y empezó a despertar mi gusto por ese ámbito. Entonces estamos interesados ahorita en cuestiones de ubicar relaciones de poder en diferentes ámbitos. Y últimamente, fíjate que me he involucrado mucho en el área de los estilos interactivos. También accidentalmente. Yo creo que la historia de mi vida profesional ha sido así como de muchas cosas que me han llegado accidentalmente y, y buscando cómo resolver lo que se me enfrenta, encuentro grandes intereses en mi vida, ¿no? Entonces me considero muy afortunada en ese sentido. Colaborando con ingenieros, por eso es que estoy dando un curso en un doctorado El de doctorado. ingeniería en Colombia, que nos dicen, Nora, ¿cómo podemos trabajar con equipos? ¿Cómo podemos hacer que los equipos se lleven mejor entre ellos y sean más eficientes? Dinos cómo podemos medir la personalidad, ¿no? Y bueno, pues ahí te sirve todo lo que escuchas alrededor en el ámbito académico y me dice, recomiéndame pruebas. Una ingeniera se acerca a mí y me dice, recomiéndame pruebas para medir personalidad. Ay, ¿qué crees? Es que nosotros no usamos pruebas, ¿no? Déjate explico desde el principio cómo Déjame te estás. explico. Y se ha convertido en todo un reto en tratar de dialogar en este ámbito de cómo podemos conocer la forma en que la gente se enfrenta consistentemente en situaciones sin tener que utilizar un test de lápiz y papel, ¿no? Para poder decir cómo la gente va a reaccionar cuando esté en ciertas situaciones y además cuando esté integrada en un equipo, ¿no? Entonces se ha convertido también ahorita en un proyecto muy retador, en el que estamos involucrados y bueno, parece que el interés en ese tema ahorita es grande, pues te digo que nos ha llevado a exponer trabajos al Congreso de ABA, que es uno de los más importantes para nosotros, Claro. del área, y o a estar en contacto con colegas de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esa parte también se vuelve muy satisfactoria, como
cuando tú empiezas a hacer algo, empiezan a contactarte, decir, oye, eso que estás haciendo es interesante, nos puede servir para desarrollar, y bueno, ahorita hay planes de desarrollar un montón de aplicaciones, que como sabes, pues el CEIC no se especializa en las aplicaciones, hacemos investigación básica, pero bueno, creo que también debe llegar un momento en donde podamos transitar al ámbito de las aplicaciones con lo que hemos conseguido conocer en la investigación básica sin abandonar la investigación básica, que es nuestra razón de ser, ¿no? Claro. Y es muy interesante este reto, creo yo, que describes de tener que comunicarle a otros profesionales de un campo muy diferente al tuyo, la visión sobre el comportamiento, cómo, cómo es describir o explicar y dar respuesta a todas sus preguntas desde el conocimiento científico y desde la investigación que haces. Eso debe ser sumamente, como dices, satisfactorio, interesante. Eh, y claro, va en sintonía, digamos, con lo que últimamente son como las preguntas frecuentes de los ingenieros. La gente que desarrolla software se acerca mucho últimamente a los psicólogos experimentales, tratando de resolver todos estos cuestionamientos, y es muy interesante el trabajo que estás desarrollando en ese sentido también, y que claro, es muy satisfactorio, imagino, también ver cómo algunas de las cosas que uno desarrolla a nivel laboratorio, digamos, terminan luego siendo útiles, por describirlo de alguna manera, para otros que les interesa resolver un problema en particular. Entonces, esa aportación que estás haciendo también es muy interesante, ¿no? Creo que tu entrevista deja ver eso, ¿no? Como un camino lleno de tránsitos muy bonitos de entrar como por curiosidad a algunos temas, irte metiendo otras cosas, y cómo termina aportando y descubriendo y resolviendo cosas inimaginables que no habías contemplado, como esta última, ¿no? Claro, no, y además, hablando con ellos de cómo impacta el tema de la personalidad, les digo, y no solamente el tema de la personalidad, porque fíjense que es importante, por ejemplo, me dicen, es que nuestros equipos tienen líderes, y ya yo, ¿y cómo eligen al líder? Pues es el que tiene más experiencia. Les digo, uy, es que no necesariamente alguien que tiene tantos años en el área es el que te va a fungir como líder en un grupo, y entonces ahí empiezas a hacer contacto también con lo que sabes de comportamiento social, y cómo se van abriendo, cómo se va viendo cómo lo que nosotros estamos aprendiendo en el laboratorio pudiera ser altamente aplicable en las distintas áreas de la vida, de manera, claro, cuidadosa, porque luego uno tiende a decir, ay, todo se aplica y de manera directa y demás, pero tratarlo de hacer de manera inteligente. Me acuerdo una vez que le pregunté al doctor Emilio, que hablábamos precisamente en un curso de aplicaciones, y yo le decía, ¿y cómo hacemos esas aplicaciones? Y decía, pues háganlo de manera inteligente. No, bueno, y Sí, yo, pero eso no, pues cómo qué es, bueno. ¿no? Como, pues de manera inteligente, ya te dije. Entonces, bueno, pues estamos tratando de hacerlo de manera inteligente. Pero fíjate qué interesante es esto que recuperas, porque decías que en el pregrado eso de la psicología social no te llamaba la atención, pero que es hasta que llegas al CEIC y ves ese tratamiento que le dan ahí más digamos, como más asequible, más científico, que te empieza a llamar la atención. Y justamente ahora lo que estás describiendo es en la misma línea, ¿no? O sea, no es que el tema no fuese interesante quizás, sino el tratamiento que le dan es lo que, como el gancho que te atrapa en estos temas, y que de alguna manera sigue como manteniéndote interesada en desarrollar trabajo y cuidadoso, ¿no? Porque estás diciendo, sí, claro, tiene un potencial de aplicación, pero es un trabajo inteligente, ¿no? Y creo que eso es lo que estás haciendo de manera inteligente, ver cómo transitar. Me gustaría, para ir cerrando, preguntarte tu percepción acerca de la inserción de mujeres a la investigación, porque sabemos que en el área de la psicología hay un gran porcentaje de mujeres que deciden estudiar la carrera de psicología,
pero que después ya cuando concluye el pregrado y pasan a estudios de posgrado y específicamente a interesarse por la investigación, ya el porcentaje de mujeres que va quedando en ese camino cada vez es menos y menos. Y si hablamos de análisis de la conducta y específicamente en análisis experimental de la conducta, pues no hay como tantas mujeres como muy interesadas en ese tipo de investigación. Eh, ¿qué, tú, ¿Qué crees que se podría hacer o qué recomendaciones darías o qué le podrías decir a las estudiantes que lleguen a ver esta entrevista como para que volteen a ver esta área? Y si crees que algunas de las políticas de inserción de las mujeres en la vida científica en general tienen alguna manera de estar funcionando o verías otros caminos. Fíjate, Rebeca, que yo creo que ahorita, por ejemplo, difundir las ciencias se nos está poniendo así como muy fácil. Y estaba buscando la expresión y no la encontré. Se nos está poniendo muy fácil, sobre todo y la pandemia además nos dio ese camino, porque te das cuenta que solo es cuestión de querer para poder organizar seminarios, para poder organizar congresos, que sale muy económico hacerlo. Entonces es cuestión de voluntad, creo yo, ¿no? Ahorita ya realmente se nos plantea como una cuestión de voluntad. Y claro, hay ahorita gente que dice, ay, no, qué flojera, volvernos a sentar en una pantalla para escuchar a hablar a la gente, pero pero bueno, creo que los eventos en los que últimamente hemos organizado, que han sido online, han sido muy exitosos. Sí. Y si hiciéramos un análisis de la gente que ha asistido, creo que pudiéramos ver que hay tanto hombres como mujeres. Sí creo que desde políticas, desde cuestiones políticas de la gestión, sí se nos obliga ahorita que estoy yo en la parte de planeación de proyectos, sí se nos obliga a explicitar y a comprobar que los recursos se están dando tanto a hombres como a mujeres Ujú. de manera equitativa, lo cual en ese sentido creo que es muy bueno porque te obliga a ver algo que a lo mejor no se estaba viendo, en lo que no se estaba poniendo atención. Y no importaba si se entregaba solo a hombres o si se entregaba solo a mujeres, y ahora dicen, hey, hay que tener cuidado con eso, hay que repartir los recursos de manera equitativa, también en cuestión de género. Y también creo que hay que tener cuidado en que el género no sea lo único que esté impactando, porque puede ser que haya casos en donde haya más mujeres que puedan merecer por cuestiones académicas algún premio y en otros casos más hombres, pero que de alguna Ujú. manera nos estén haciendo poner el ojo en ten cuidado también cómo se distribuye en ese sentido. Creo que pudiera darnos grandes oportunidades en casos en donde hubiera en alguna posición alguien que no quisiera favorecer a las mujeres, ¿no? Que a mí cuando te escuché la pregunta me llama mucho la atención porque si tú conocieras el historial de mi vida académica en el CEIC, siendo profesora del posgrado, creo que el 90% de mis estudiantes han sido mujeres. Ujú. Mujeres. Mi laboratorio siempre está lleno de mujeres. Este, uno que otro estudiante, pero generalmente las mujeres. Y siempre mis compañeros me dicen, ¿pero qué haces para que tengas puras mujeres en tu laboratorio? Y yo no sé, probablemente se sientan seguras en que sea una mujer la que esté al frente de un laboratorio, y eso las haga también acercarse a nosotras, ¿no? Como Ujú. investigadoras. Entonces yo creo que nuestro papel está en seguir haciendo lo que hacemos de manera comprometida, constante, consistente, y creo que eso se vuelve inspiración para muchas muchachitas que se acercan y otra vez dicen, si ella puede, porque yo no voy a poder. Con el mismo caso que me pasó a mí, decía, si ella puede ser madre de familia, si ella puede ser investigadora, yo también voy a poder, ¿no? Claro, sí, siempre ayuda a tener esos referentes, me parece, cuando uno es más joven y va viendo a las demás. Y ya para concluir, me gustaría preguntarte, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus estudiantes?
como el legado que te gusta, así como cuando muchos de los que han sido, así como tú, alumnos del doctor Rives, tienen siempre como un distintivo de recuerdo del doctor. ¿A ti cómo te gustaría que tus estudiantes te recordaran en unos años? Fíjate que me parece una pregunta que es difícil porque creo que el legado que uno deja no siempre es el que tú te imaginas o el que tú quieres, ¿no? En general, me refiero a la gente en general. Uno supuestamente está trabajando para que te perciban de cierta manera y que aprendan ciertas cosas de ti y luego de repente lo escuchas a los alumnos decir que aprendieron de ti cosas que tú ni te No imaginabas. imaginabas. Ni te imaginabas. Entonces de repente me ha tocado escuchar alumnos que me dicen, es que, mira, das la impresión, cuando uno llega a tu laboratorio, das la impresión de que eres muy dura, muy seria, y luego nos sorprendemos cuando ya en el día a día te conviertes en alguien que nos protege, eres muy maternal, no sé qué, y nos enseñas de esa manera a hacer investigación, y es algo con lo que nosotros nos sentimos muy cómodas y seguras, ¿no? Y cuando dicen maternal, pues me imagino que también se refieren a los regaños que les voy dando a lo largo del camino, ¿no? Pero yo no me imaginaba que me veían de esa manera hasta que ellos mismas vienen y me dicen, es que, fíjate, cuando hiciste esto, pues no esperaba que hicieras esto, pues yo pensaba que te ibas a poner en tu papel de, eres la maestra, eres la investigadora y resulta que haces este tipo de cosas. Entonces, cuando a mí me describen estas situaciones en las que me ven como, no solamente como la investigadora, como la maestra, en este caso como la directora, como la editora, las diferentes funciones que me va tocando Desarrollar. hacer, desarrollar en esta vida académica, que me vean como alguien que está ahí para apoyar, para apoyarlos a mis alumnas y a mis alumnos, que son pocos, pero también tengo alumnos, es algo que me agrada mucho, ¿no? Que reconozcan esa parte humana también que hay en esta obra investigadora y académica. Creo que es algo que a mí me gustaría que me siguieran recordando por eso, que es alguien que les enseñé de manera no tan, no tan lejana, no tan dura, que a veces uno se tiene que también poner el papel de la camiseta del logro para que las cosas funcionen, porque con lo blandito no siempre funciona, ¿no? Pero sí, esa parte me gusta y esperaría que algún momento la vida, si se da la oportunidad, me sorprenda con cosas que la gente ha aprendido de mí, aún sin que sea mi intención que lo aprendan, ¿no? Sí, como dices, es una pregunta algo compleja porque eh, cada uno de nosotros percibimos y aprendemos cosas del otro, yo creo que desde la propia historia, ¿no? Pero claro, la parte de que te recuerde por la cuestión humana del cariño de lo que haces, claro que es muy bonito, ¿no? Debe ser muy gratificante que al paso del tiempo la gente se acerque a uno y le comente este tipo de recuerdos que dejó, ¿no? La huella que dejó también en ese sentido, no nada más académico. O por ejemplo que me dicen, es que no, es que me gusta mucho que cuando nos hablas de lo que haces, así se te desborda el gusto que tienes por lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es transmitirle a la gente por el buen camino, que esta es un área de la psicología muy bonita, que ojalá más gente se quisiera unir a contribuir en el ámbito científico de la psicología. Porque también es cierto que, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó, que yo definitivamente cuando entré a psicología iba a ser psicóloga clínica, ¿no? Y lo tenía decidido. Y te digo, la vida me fue poniendo otras metas y terminé siendo investigadora, de lo cual me siento muy contenta y muy orgullosa y creo que es una vida muy llena de satisfactores. Es una vida llena de satisfactores, llena de retos y llena de aprendizajes. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y ojalá que ahora la pandemia no nos quite
la posibilidad de viajar y conocer el mundo. Y Porque seguir creo que ya, interactuando de esa forma también, ¿no? sí, que podamos seguir interactuando de esa forma, a nivel de salud y a nivel de nuestras instituciones que nos lo sigan permitiendo también, ¿no? Porque esa también era una gran ventaja de ser investigador. Sí, sí, claro, te entras en interacción de otras maneras, ¿no? Porque también involucrarte en trabajo académico, pero de manera presencial, pues es aprender un montón de prácticas de cómo se hacen en vivo y en directo, ¿no? Cómo lo hacen otros. Pues me ha dado mucho gusto platicar contigo, ha sido muy, muy rico platicar, conocerte un poquito más en esta faceta o en tus múltiples facetas más bien, de gestión, de investigadora, eh, de editora ahora. Que me estoy eh, estrenando de editora, sí, un gran reto también, sí, y sí. además a decir que para los que apenas se vayan metiendo al campo, que bueno, es una de las revistas también más importantes y que se edita en diferentes lenguas. No sé si quieras platicar un poquitito nada más de ACTA, de a qué países son los que suelen participar, en qué idioma se publica, porque no es es editora de una revista, pues vamos, muy importante en el área. En el área, sí. Sí, ACTA es una revista que se publica en portugués, en español, principalmente son los dos idiomas, en francés y en italiano también, aunque las aportaciones ahorita son menos, pero esperamos poder impulsar y que se vuelvan a publicar más artículos en esas lenguas. Eh, publicamos artículos de corte conceptual y de corte empírico dentro de los alcances del análisis experimental, ¿no? Es una revista que cada vez está tomando más fuerza, afortunadamente, y esperemos poder continuarla así, ¿no? Porque la responsabilidad que se nos da cuando se nos entrega algo tan ya crecidito, pues se vuelve aún todavía un reto mayor. No solamente mantenerla, sino apoyarla para que siga creciendo y siendo una revista que se publica 4 veces al año, se vuelve complejo. Sí, es mucho, mucho trabajo, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. estamos en ese reto, no sé por cuánto tiempo. Yo no soy una persona que se mantenga mucho tiempo tampoco en los retos, porque creo que uno se vicia, creo que hay que darle oportunidad a otros de presentar visiones frescas y nuevas. Pero bueno, digamos que aquí estoy recién nacidita, apenas llevamos este año trabajando en la edición de De la la revista. revista, así que todavía hay mucho que aportar y que hacer. Pues muy bien, los invitamos a consultar la página de Acta Comportamental por si quieren conocer un poco más del trabajo que se publica ahí o si están interesados en ver qué tipo de trabajos pueden enviar. Ahí también está Actualmente frente a la nos doctora. encontramos en el portal de la UNAM, así que ahí podrán encontrar Acta Comportamentalia, con muy buenos artículos, para Muy que bueno, estén una buenísimo. revista, ¿no? Buenos artículos. Si hay de todo, hay que decirlo, no, no nada más de investigación animal, humana, también social. Es muy interesante el rango de temas que van a poder encontrar en la revista. Pues nuevamente agradecerte de parte del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología. Pues esta jornada surge a partir de la consulta con algunos miembros del sistema y quienes propusieron a las candidatas para ser entrevistadas y conocer un poco más acerca del trabajo que desarrollan. Y estamos muy, muy agradecidos del tiempo que nos has dado este día para conocer un poco más acerca de tu trabajo y pues muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias al sistema, que a los y las integrantes del sistema ¿No? que quisieron y que votaron por mí para estar aquí hoy. Muchas gracias. Y pues seguiremos a las que les toque estar también y a los que les toque estar también, al pendiente de lo que se va haciendo en este sistema que ojalá se vuelva uno de los más importantes en psicología. Que creo que ahora, pues si contáramos, creo que es el sistema que más nos aglomera, ¿no? A los Sí, investigadores en psicología, por lo menos.
Sí, de las distintas áreas, claro. de las distintas áreas. Entonces, pues es bueno formar parte de él y es bueno andar aquí levantando la mano. Muchas gracias. Muchas gracias Pues por bueno, coordinarnos, Rebeca. no, de A ti nada. y a Víctor. Gracias. Bueno, pues para cerrar los invitamos a seguir este ciclo de entrevistas en nuestro Facebook, en nuestra página de internet. Cada cierto número de días van a ver la salida de una nueva entrevista para conocer a otra de nuestras investigadoras que forma parte del sistema. Bueno, pues ha sido un gusto y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bye.